volver recurrentes en estos programas. Bueno. Me dieron una muy buena noticia y con esto le doy paso y la bienvenida al profesor Jorge Matajira. Profesor Jorge Matajira, bienvenido. Muchas gracias, Gerson, y muchas gracias aquí al profesor Borges y a la emisora por poder, digamos, tener estos espacios de contertuliar. Muy bien. Sí, tenemos esta oportunidad de hablar de temas que son bien candentes y en especial hoy tenemos un tema bien interesante porque tenemos una coyuntura política y de paz hoy en el país, y es que hoy todo el país amaneció hablando de la posibilidad de que el ELN sea el responsable del secuestro del papá de nuestro ídolo y futbolista Luis Díaz. Entonces, bajo este esquema, nuestro programa del día de hoy estará enfocado hacia la paz, específicamente a la paz en la región del Catatumbo, a la cual damos un saludo de bienvenida, en donde estamos llegando a través de Asonap Radio, gracias a este enlace que hacemos con Asonap Radio y a través de nuestra plataforma en vivo en este instante en YouTube. Bienvenidos todos entonces a este maravilloso tema, y creo que es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Invitados especiales, tanto el profesor Borges como el profesor Jorge Matajira, un poco qué piensan de cómo ha influenciado este proceso de paz en la transformación de la región del Catatumbo. ¿Qué expectativas se generaron antes de ese acuerdo de paz? ¿Y cuál es la realidad que ustedes están sintiendo hoy cuando van al Catatumbo a dar sus clases, a hablar con sus estudiantes, o los que se conectan vía Teams para sus charlas y conferencias? Cuéntenos un poco, y quién quiere empezar con este pequeño esbozo del tema. Cuente, profesor Jorge. Bueno, muy bien. A ver, Gerson, sin lugar a dudas que el concepto de paz es un concepto medular, mayúsculo, digamos, en nuestra cotidianidad colombiana, ¿sí? En nuestra sociopolítica. Y entonces a mí me parece que es importante comenzar como por desglosar qué entendemos por paz, ¿sí? Y entonces pues yo me acuerdo en algún momento que por allá haciendo mis estudios nos hablaban de la paz negativa y de la paz positiva, ¿sí? Okay, sí. Unos conceptos muy interesantes como estructurales para traerlos aquí y a la colación. Hace rato no hablábamos de eso, un poco de ese tipo de paz. Sí, usted me acuerda de eso, que es muy interesante y que nos ayuda un poco a entender de forma más profunda qué es lo que está pasando hoy en los territorios. Sí, y entonces, por ejemplo, me acuerdo que en ese momento el profesor Galton hablaba de la ausencia, de la paz negativa como la ausencia de guerra y de violencia, ¿sí? Y posteriormente, creo que él mismo y los críticos que se adjuntaron ahí más adelante hablaron digamos, de la paz negativa, ¿sí? Y entonces, de la paz positiva, pero y entonces en el sentido de la paz positiva, pues también era la ausencia de guerra y de violencia, pero también era la presencia del Estado colocando una serie de condiciones para que no se dieran esas violencias tan directas, ¿sí? O sea, todo lo que se hace por la paz. Entonces cuando le preguntan a uno esa pregunta así como tan escueta, ¿qué opina de la paz? Bueno, entonces uno empieza a decodificar y a ver, bueno, pero ¿de qué paz estamos hablando? ¿Sí? Y entonces estamos aquí también hablando, digamos, de una paz que en nuestro caso aquí del territorio se tiene que ver con el concepto de conflicto, ¿sí? Y con el concepto de conflicto y conflicto armado, ¿sí? Y entonces aquí ya entramos también a otro macroconcepto, ¿sí? Que es distinto para poder tener como desde esa óptica una lectura del territorio. Y lo hablábamos un poco antes, ¿no? El reconocimiento político, el conflicto armado, un poco de cosas que vienen amarradas a este esquema que hacen que este concepto sea tan complejo pero también diverso, ¿no? Claro. ¿Qué opina, profesor Borges, del tema? Sí, bueno, pues básicamente cuando ya uno comienza a pensar, si lo podemos decir de alguna manera, la paz o los procesos de paz con un enfoque muy territorial, ¿cierto? Muy desde un espacio muy claramente definido, pues necesariamente vamos a tener que ver cuál es ese concepto de paz que se está manejando desde tres grandes actores. Primero, el Estado en cabeza del gobierno nacional,
¿cierto? Okay, ¿Cuál sí. es ese concepto de paz que está, Sí. que está proponiendo el gobierno? 2, ¿cuál es el concepto de paz que está tratando de manejar y de ir construyendo los diferentes actores que están en conflicto, los diferentes actores alzados en armas, y que pues de una u otra forma pues ha sido como su forma de vivir en los últimos 50, 60 años en el territorio? Y tercero, ¿qué es lo que están esperando las comunidades? ¿Qué es lo que está esperando la sociedad civil y una sociedad civil organizada sobre un proceso de paz, y cuál es ese concepto de paz que ellos están esperando que se maneje? De todo este enfoque uno podría pensar, por ejemplo, hablar de paz positiva y paz negativa, si habría que acudir incluso a un análisis de lo que se llama sociológicamente acción sin daño, ¿no? Okay. Hasta qué punto el proceso de paz que se está tratando de consolidar está respondiendo a un concepto de paz desde la complejidad. Cómo entender la paz con factores que son decisivos, como es, por ejemplo, el concepto de desarrollo, el concepto de violencia, el concepto de conflicto, el concepto de mejoramiento de condiciones de vida de la población, el concepto de dignidad, y una cosa muy importante, ese concepto de multiculturalidad que hace presencia en un territorio, porque en últimas todos los actores, de una u otra forma, dentro de un proceso de paz que se esté llevando a cabo entre el gobierno nacional y los actores armados, estamos esperando que ese proceso de paz nos ayude a impactar lo que cada uno de nosotros está persiguiendo, en aras de qué, en aras de poder vivir Radio, siempre en el territorio tu con unas mejores condiciones de vida. Ok, bueno, esto nos da la oportunidad para hacer nuestra primera pausa. Cada 10 minutos hacemos una pausa en este programa a través de nuestra emisora A Sonar Radio. Vamos a la pausa, Juan, para poder arrancar nuevamente. Bueno, damos la bienvenida. Este viernes 3 de noviembre a las 8 de la mañana te invitamos al evento de cierre de la Cátedra Nacional Ezapista, Innovación Pública, Transformaciones para el Desarrollo Social, Político y Científico en el Sector Público. El evento se realizará en el Auditorio Camilo Torres de la sede central de la ESAP en Bogotá, calle 44, 5337. La transmisión será híbrida, así que podrás conectarte a través de nuestros canales oficiales en YouTube y Facebook Live. Invita Dirección Nacional. Inscríbete ya a los programas de pregrado y posgrado que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para el primer periodo académico del 2024. La selección y admisión es hasta el 22 de diciembre de 2023 y el inicio de clases el 5 de febrero de 2024. Inscríbete en nuestra página web www.esap.edu.co. Escuela Superior de Administración Pública, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Inscríbete ya a los programas de pregrado y posgrado que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para el primer periodo académico del 2024. Recuerda que las inscripciones se cierran el próximo 14 de noviembre. Consulta la oferta académica y guías de inscripción en el portal web www.esap.edu.co. Aprovecha esta oportunidad para formarte y servirle a la nación. Escuela Superior de Administración Pública, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Si ustedes creen. Bueno, retornamos para Sonar Radio. Gracias a nuestros amigos que están escuchándonos en la radio y a través de YouTube, con dos excelentes panelistas, el profesor Jorge Bautista, que está detrás de cámaras, y el profesor Jorge Matajira y el profesor Eduardo Borges. Profesores, una de las cosas que quiero que ustedes entiendan de este programa es que es un diálogo desconectado, no es acartonado. Quiero que le bajen un poco la temperatura para que intenten explicarles a las personas en el Catatumbo, en las regiones más apartadas de Colombia. Si nos están escuchando, saludos para Pilo Gringo y para todos los territorios bien apartados del país, sobre todo en esas regiones a donde queremos llegar. Es el presidente y el gobierno nacional se la está jugando por la paz. ¿Qué piensan ustedes desde esta perspectiva como un aspecto, digamos, multiplicador del proceso? ¿Se la está jugando o no?
Pues sí, yo creo que el presidente Petro tiene una vocación de paz, o sea, él es miembro, sale de un proceso exitoso, ¿sí?, de paz en el año 90, si no estoy mal, cuando el gobierno de Vigilio Barco, el M-19 hace todo un proceso de entrega de armas y él es el único grupo, digámoslo así, que pues que no deja residuos como otros, sí, todos, absolutamente todos. Cuando usted dice no deja residuos, ¿a qué se refiere? O sea, no es queda, decir, ¿no?, que no hubo disidencias como ocurrió disidencias. en lo anterior, en el proceso reciente, y en otros procesos también. Esperanza, Paz y Libertad también tuvo unas disidencias, ¿sí? Todos los no sé si el Quintín Lame, pero digamos los grandes, los mayúsculos, sí han tenido alguna disidencia. El M-19 no fue un proceso muy exitoso. Entonces, en ese sentido, era un movimiento, digámoslo, mucho más nacionalista también, ¿cierto? Con un enfoque que vieron una oportunidad de paz y querían realmente ser una opción de poder, ¿cierto? Y hicieron esa apuesta, y el presidente Petro viene de ahí. Entonces, en ese sentido, cuando usted me hace la pregunta que si considero que el presidente, yo estoy convencido que él es una persona que le está apostando, digamos, desde sus entrañas a la paz. Sí. ¿Qué piensa usted, Eduardo, sobre el tema? ¿Se la está jugando? O a medias, o ya lo dejó un poco al lado y tiene otros propósitos, por ejemplo, como cambio climático, estar ahora que está muy mediático el tema de Oriente Medio? ¿Qué piensa usted sobre bueno, yo creo que el gobierno en cabeza del presidente Petro, de una u otra forma, se la jugó completamente por el tema de la paz, ¿no? De hecho, ¿qué me llama mucho la atención? De que él hable del concepto de paz total. Y de paz total, precisamente, cuando él lo trata de decir desde dos vías. La primera de ellas, de que la violencia en Colombia no va a cesar o no va a disminuir sus efectos si el gobierno no logra un proceso de acuerdo, de negociación, de paz con los diferentes actores armados que hay en el país. Sí, también lo creo. Eso es una mirada. La segunda, también ese concepto de paz total implica el compromiso del Estado y de la sociedad civil por proteger los acuerdos, porque es que precisamente, aunque nosotros podamos decir que el acuerdo de paz con el M-19 fue un proceso de paz exitoso, también tenemos que aceptar cierto grado de responsabilidad en nombre del Estado y de la sociedad colombiana. ¿Y cuál es? Que muchos de los desmovilizados de esos procesos de paz fueron asesinados, muchos fueron desplazados, y a muchos les tocó irse del país. Y no solamente pasó con el M-19, pasó con el proceso de paz con el EPL, todo lo que salió de la Unión Patriótica. De hecho, esa campaña electoral presidencial para el año 90, pues yo creo que fue la más violenta de la historia del país. Mataron a 4 candidatos presidenciales, de los cuales 3 eran producto de esos procesos de paz. Ahora, también tenemos que reconocer que hubo un avance en la sociedad colombiana. ¿Cuál fue? Que tuvimos la posibilidad de una constituyente, de la cual nació la Constitución Política del 91, que de una u otra forma se ha convertido en una garantía pluralista para todos nosotros. Y podemos decir, sin duda alguna, de que eso es producto de esos acuerdos de paz. Pero creo que el presidente Petro nos está diciendo no es suficiente. Sí. Y lo que nos toca hacer entonces es unos acuerdos, unas negociaciones con los diferentes actores para tratarlos de desmovilizar a todos en los diferentes territorios, y 2, que el Estado asuma la responsabilidad de proteger y de garantizar el acuerdo, algo así como lo que hizo el gobierno Santos con el acuerdo logrado. Para allá iba un poco a preguntar, ¿quiere decir desde sus palabras que lo que hizo el presidente Santos no fue suficiente? No, yo creo que a ver cómo lo podemos decir. Creo que el presidente Santos, es mi opinión personal, desde el momento en que decide llevar el acuerdo de paz a un bloque de constitucionalidad,
consignarlo en el Consejo Federal Suizo y en el Consejo de Naciones Unidas durante 15 años, algo así como blindar el acuerdo, era porque tenía muy claro de que el acuerdo iba a tener unos grandes enemigos dentro de la sociedad colombiana. O sea, el problema de la sociedad colombiana es que todavía existen sectores de la sociedad que no están de acuerdo con la paz. ¿Por qué razón? Múltiples razones pueden tener, pero que nosotros lo que tenemos que tratar de rescatar es la Constitución Política del 91, que es la que nos organiza a nosotros como sociedad y como país, nos da un imperativo. ¿Cuál es ese imperativo? La búsqueda de la paz. Para que todos entiendan, entonces, en sus casas, un poco se me hace reflexionar sobre una pregunta, y se lo pregunto a usted, profe Jorge. ¿El enemigo de la paz está afuera o el enemigo de la paz está dentro de los grupos que todavía también no han podido llegar a un acuerdo entre ellos mismos? A ver, yo creo que está es multicausal y multiconsecuencias también, ¿sí? Son preguntas muy complejas, ¿no? Sí, Hoy estoy muy son pensado, debería ser algo mucho más muy suave. Son preguntas muy complejas, pero muy válidas también, muy gruesas, Sí. y es importante irlas decodificando, ¿sí? El profe Borges hablaba ahorita de concepto de paz total, que me parece que es una categoría muy válida, que se añadiría, digamos, qué pena, a lo de la paz imperfecta, y la paz negativa, la paz positiva, la paz imperfecta, de la que después se habla, ¿sí? Y ahora el presidente Petro habla de la paz total, ¿sí? Total. Son 4 conceptos que, digamos, cada uno de ellos tiene un contenido, digamos, distinto, ¿sí? Y hay personas que piensan que todavía que no se sabe qué es la paz total. Es que todavía no se sabe. Exacto. O sea, usted es una de esas personas. Sí, yo me uno a ellos. Yo me uno a Yo ellos. es Es muy curioso, uno cada de vez que ellos. uno habla de la paz total, hay gente que dice sí, la paz total, estoy de acuerdo, y hay otros que lo corrigen. Oiga, no, espere, la paz total todavía no sabemos qué es. Sí, la paz total todavía no sabemos qué es, Escuchas a Sonar Radio. En unos segundos Siempre estamos en entonces tu corazón. disponibles para la segunda pausa. Para nuestra radio, 7 de la tarde con arrancamos 20 esta minutos. pausa. Bueno, bien, para los amigos de YouTube, seguimos aquí conectados en una charla bien interesante. Este Profesor, viernes 3 de noviembre a disculpe, las 8 de la estamos mañana te conectados para una invitamos charla al bien evento de cierre de la Cátedra Nacional Zapista, Innovación Pública, Transformaciones para el Desarrollo Social, Político y Científico en el Sector Público. El evento se realizará en el Auditorio Camilo Torres de la sede central de la ESAP en Bogotá, calle 44 53 37. La transmisión será híbrida, así que podrás conectarte a través de nuestros canales oficiales en YouTube y Facebook Live. Invita Dirección Nacional. ESAP, 65 años. Inscríbete ya a los programas de pregrado y posgrado que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para el primer periodo académico del 2024. La selección y admisión es hasta el 22 de diciembre de 2023 y el inicio de clases el 5 de febrero de 2024. Inscríbete en nuestra página web www.esap.edu.co. Escuela Superior de Administración Pública, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Inscríbete ya a los programas de pregrado y posgrado que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para el primer periodo académico del 2024. Recuerda que las inscripciones se cierran el próximo 14 de noviembre. Consulta la oferta académica y guías de inscripción en el portal web www.esap.edu.co. Aprovecha esta oportunidad para formarte y servirle a la nación. Escuela Superior de Administración Pública, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Perdóneme que lo interrumpa. Vamos a ir a nuestro tercer bloque para la radio, para Sonar Radio, conectado con YouTube, y damos las gracias a Sonar Radio por permitirnos este espacio en nuestro programa Desconectados 4.0. Un poco para ir anclando este tema a el proceso de paz que nos interesa, y específicamente en la región del Catatumbo. La pregunta clave y que tengo que hacer luego de esto, porque creo que ahí quedan muchos matices todavía por terminar de... Sé que ustedes tienen demasiada información y que hay que empezar, así como usted dice, a decodificar y a volver un poco más sencilla, más básica, para que la gente la pueda entender en el territorio. Es
¿qué papel juega el Catatumbo en la paz? ¿Qué papel juega hoy el Catatumbo en la paz de Colombia? ¿Qué piensa usted, profesor Borges? Bueno, indiscutiblemente el papel que está jugando el Catatumbo, como probablemente todos aquellos territorios con mayor nivel de conflictividad en el país. Estoy hablando, por ejemplo, de Nariño, Putumayo, Caquetá, el Cauca, Chocó. La gran mayoría frontera, ¿no? Sí, exacto. Es un común denominador. Las zonas aisladas. Es un común denominador. Que incluso a mí me llama mucho la atención el hecho cuando veíamos todo lo que era la campaña presidencial, que se empezó a hablar de algo que es una realidad, la Colombia profunda, y que muchos decían, ¿y qué es eso de la Colombia profunda? Pues la Colombia profunda es todo ese 70% del territorio nacional que está lejos de los centros de poder y de los centros económicos en el país. Hoy hablaban de territorios nacionales, de eso. Exacto, y que se caracterizan, ¿por qué? Por un olvido estatal, por un olvido que ha sido histórico, por un olvido de las comunidades que hacen parte de estos territorios. Desde ese punto de vista, yo considero que el Catatumbo se está tratando de pensar como región, pero sobre todo como un actor que necesita ser escuchado dentro de los procesos de paz con los diferentes actores armados. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente sean un actor pasivo al que le van a llegar con diferentes programas, sino que quieren que los escuchen, y el Catatumbo de una u otra forma está tratando de llamar la atención y decir si en los acuerdos de paz se debe tener en cuenta lo que piensan las comunidades, lo que las comunidades están buscando, lo que las comunidades anhelan, en términos de ¿qué? En términos de poder vivir de manera tranquila, de manera armoniosa en el territorio, y sobre todo de poder tener un proyecto de vida en el territorio. Es que lo más condenable para cualquier sociedad y para cualquier grupo humano es que nosotros tengamos que pensar en irnos por X o Y razón de nuestro terruño, y el Catatumbo ha sido víctima de una serie de violencias que los está llevando a que muchos de los jóvenes y muchas de las personas jóvenes estén pensando en irse y se han ido, y la gran apuesta acá es un acuerdo de paz que les garantice unas mejores condiciones de vida, y sobre todo que de verdad haya un proyecto de vida en ese territorio, porque si no, algo así como ¿y la paz para qué? Okay. ¿Qué papel juega entonces el Catatumbo en esta paz total de la que veníamos hablando? Positiva, paz negativa. Sí, es un reto muy grande. Paz imperfecta. Sí, es un reto muy grande porque en el Catatumbo confluyen todas las violencias, ¿sí? Es decir, en otros sectores o en otros territorios hay como primacía de algunas violencias más que en otras. Aquí en el Catatumbo, pues, por ser zona de frontera, por ser una frontera, digamos, ¿cómo es que se llama? Con muchas trochas, ¿sí? Pasos ilegales. Porosa, una frontera porosa, con mucho poro, ¿sí? Pues hace que precisamente el vecino país se convierta en como al gato y al ratón. A ver, encuéntreme, salgo y entiende, y lo que siempre se ha dicho, en fin, ¿no? Que delinquen aquí, se esconden allá, en fin, ¿no? Entonces, el Catatumbo juega, es muy estratégico por toda esa, digamos, nosotros tenemos alrededor de 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, digamos, el Catatumbo, digamos, es como el 30-40% de la frontera que habría con el vecino país, y es una frontera demasiado por toda la serranía del Perijá, en fin. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, allí, además de los cultivos ilícitos, hay también un gran potencial minero-energético que llama la atención a los grupos armados, pues por el cuidado y lo que esto implica, ¿sí? Y todas las mafias que se tienen allí. Entonces, por eso cuando se habla de paz total, se habla de negociar con los grupos alzados en armas, que decir, con las guerrillas, pero también con todos aquellos grupos que se dedican de otra manera a lo ilegal, ¿sí? Y que con eso están financiando pues la guerra, ¿sí? Entonces, por eso, en ese sentido, cuando usted hacía al comienzo del programa una pregunta ¿qué pasó con el proceso? Pues esto como que siguió igual, o sea, es decir, precisamente respirar paz en nuestro territorio y en Colombia, pues no ha sido fácil, ¿sí? Con todo esto de las disidencias y con el auge de todos estos grupos. Por eso
es importante esta oferta que hace el gobierno a los diferentes grupos. Lo que sí se percibe es falta metodología. Yo diría que sí falta metodología, liderazgos específicos ahí para poder, y también yo diría, no sé si ya lo estará haciendo el gobierno o no, falta mucho acompañamiento internacional para estos otros grupos. Con los grupos alzados en armas tenemos experiencias, ¿sí? Y hay unos saberes acumulados y aprendizajes acumulados, pero con estos otros grupos no, ¿sí? No hay mucha experiencia, ¿sí? Y entonces ¿qué se va a hacer con ellos? Es importante como mirarlo, ¿no? Ok, le damos la bienvenida a otro de nuestros panelistas invitados, al profesor Perdomo, que acaba de llegar a nuestro programa también. Una cosa importantísima para el programa y para preguntar como recontra pregunta es la paz. ¿Qué piensan ustedes de la firma, específicamente la firma de el cese al fuego bilateral de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, pues como símbolo? ¿Qué piensan ustedes a través de este programa? Profesor Borges, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que no es un símbolo. No. Yo creo que el hecho de haber pactado el cese al fuego de manera bilateral como una prueba, como un plan piloto, una experiencia a 6 meses, tiene una razón de ser. Y la razón de ser es ¿por qué en el Catatumbo? Porque el Catatumbo hoy cuenta. Y cuenta por las razones que estaba exponiendo el profesor Matajira. Suena duro, pero pues vamos a tener que decirlo. El Catatumbo es una tierra bendecida por Dios y por la naturaleza. Confluye agua, tierras y clima para sacar una de las mejores cocas del mundo. Okay. Y desde ese punto de vista pues se está produciendo una cantidad de cocaína que de una u otra forma llama la atención de gobiernos extranjeros y de las agencias internacionales de desarrollo y de lucha contra el narcotráfico, y por eso el Catatumbo cuenta también porque el Catatumbo es una zona minero-energética con una riqueza ineludible. Escuchas a Sonar Radio, siempre en tu corazón. Que puede convertirse en potenciales negocios. 7 de la tarde con Muy bien, 30 minutos. Tercera pausa a través de la radio, pero continuamos en YouTube con nuestros conectados. Le damos la bienvenida, profesor. Este viernes 3 de noviembre a las 8 de la mañana te invitamos al evento de cierre de la Cátedra Nacional Zapista, Innovación Pública, Transformaciones para el Desarrollo Social, Político y Científico en el Sector Público. El evento se realizará en el Auditorio Camilo Torres de la sede central de la ESAP en Bogotá, calle 44 53 37. La transmisión será híbrida, así que podrás conectarte a través de nuestros canales oficiales en YouTube y Facebook Live. Invita Dirección Nacional. Inscríbete ya a los programas de pregrado y posgrado que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para el primer periodo académico del 2024. La selección y admisión es hasta el 22 de diciembre de 2023 y el inicio de clases el 5 de febrero de 2024. Inscríbete en nuestra página web www.esap.edu.co. Escuela Superior de Administración Pública, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Inscríbete ya a los programas de pregrado y posgrado que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para el primer periodo académico del 2024. Recuerda que las inscripciones se cierran el próximo 14 de noviembre. Consulta la oferta académica y guías de inscripción en el portal web www.esap.edu.co. Aprovecha esta oportunidad para formarte y servirle a la nación. Escuela Superior de Administración Pública, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a nuestro tercer bloque de A Sonar Radio, conectado con nuestro programa en YouTube. Les pido tengan un poquito de paciencia porque sé que es confuso ir en las dos vías, pero estamos transmitiendo en vivo para YouTube y estamos transmitiendo en vivo para Facebook Live, y a través de A Sonar Radio llegamos al territorio. Gracias siempre a nuestro Desconectado 4.0. Este programa es del Laboratorio de Innovación de ESAP Lab,
en donde siempre los invitamos a hacerles preguntas muy desconectadas, pero que tienen que ver con la realidad que viven las estudiantes, nuestros egresados, nuestras propias gentes en los territorios y donde nos escuchen a nivel nacional e internacional. Pregunta obligada para nuestro laboratorio. ¿La innovación pública es transversal en el desarrollo de la paz total? ¿Qué piensan ustedes y quién quiere responderme esa pregunta? Total. ¿Sí? Sí, claro. De hecho yo creo que el solo hecho de hablar de paz total ya le está colocando una exigencia al gobierno nacional que la propone en cómo articular procesos de innovación pública para que los objetivos que se buscan con esa paz total se puedan consolidar, se puedan materializar y puedan dar unos productos muy claros. ¿En qué sentido? Si la paz total es negociación con los diferentes actores armados, con todos los que hayan en el territorio y hacerlo como decía ahora el profesor Perdomo, cuantas veces sea necesaria. 2, tener en cuenta ¿qué incluye el concepto de paz? Entonces la paz desde lo económico, la paz desde lo productivo, la paz desde el mejoramiento de las condiciones de vida, la paz desde el desarrollo, desde lo ambiental, desde lo sostenible. Eso nos va a implicar cómo pensar fórmulas de innovación pública que logren responder a esos retos y a esas demandas que van surgiendo de esos campos. Y 3, si además de eso la paz total también es un concepto que dice la paz no es responsabilidad solamente mía de gobierno, como gobierno o como Estado, ni solamente es responsabilidad de los actores armados que entran en esa negociación, sino que también es responsabilidad de toda la sociedad colombiana. O sea, en últimas, ¿cómo vamos a hacer procesos de innovación pública que estén dirigidos a incentivar y a fortalecer los procesos de participación ciudadana y de participación comunitaria que permitan blindar los posibles acuerdos a los que se lleguen? ¿En qué sentido? En el sentido de que se empiece a garantizar mecanismos, búsqueda de recursos, manejo eficiente de los recursos para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Porque o si no, puede pasar que la paz se nos vuelva una paz coyuntural, una paz de momento, una paz firmada. Que se ejecute la paz, es lo que yo quisiera que se ejecute la paz. Como es un desconectado. Las condiciones de vida. No se preocupe, pueden intervenir cuando quieran, profesor. Listo. Es que el profesor Borges toca una o dos categorías o variables muy importantes, que es paz y desarrollo, ¿sí? Paz y desarrollo. Paz y desarrollo, sí. Es Interesantísimo. decir, esto... Eso va para otros programas. Claro, no, porque es que precisamente, y eso es un discurso que no solamente es social, antropológico, sino que también es, disculpe aquí, de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? En algunas encíclicas los papas, no me acuerdo, a un papa que hablaba de que el nuevo rostro de la paz es el desarrollo, ¿sí? La paz es el nuevo rostro del desarrollo. Entonces, si no hay paz, pues el presidente Petro como que tiene claro eso, porque usted al comienzo trataba de esto de dominio energético, o sea que el presidente estaba migrando a otros discursos. No, es que estás articulando, ¿sí? Estás articulando porque que él sabe, y digamos muchas personas saben, que si no hay un escenario, si no están dadas las condiciones de no violencia, ¿sí? De no violencia, o sea, de no matar, ¿sí? de no agredir, pues desde luego que el desarrollo se tardaría mucho más tiempo, ¿sí? Se va atrasando. Entonces la paz va ligada a todos aquellos procesos, digamos, de construcción de tejido social en lo micro, en lo medio y en lo macro, ¿sí? El desarrollo requiere claro, bondades, apuestas. Y hoy lo estamos viviendo. Usted al principio iniciaba el programa con la censura, ¿qué opinábamos nosotros de lo de este señor, del secuestro de este futbolista, cierto? Pues sí. Digamos, hacía rato que no veíamos en el país eso, y eso tiene que ver, es decir, sin lugar a dudas, este hecho, digamos, esto... Se dejó caer una pesa en el pie el ELN con este secuestro del papá del futbolista Luis Díaz. Y es un hecho que, digamos, atrasa la inversión, genera desconfianzas, la cooperación internacional se puede retraer, el municipio en el cual ellos han venido haciendo como su trabajo con escuelas de fútbol, otra cosa, pues ya empiezan a verlo, entonces estos hechos, digamos, de violencia atrasan, digamos, la paz, el desarrollo, perdón, sí. Entonces, sin lugar a dudas que si no hay paz, pues el desarrollo pues va a estar mucho más rezagado.
Pero esto un poco no genera ese concepto de, y ahí tocamos un poco de las causas subyacentes como desigualdad, pobreza, ¿no generan esa cadena y esa espiral de no solución? ¿Qué piensa usted, profesor? Perdón. Bueno, en punto del secuestro es una conducta repetitiva en estos actores al margen de la ley. Lo que pasa es que hoy se visibiliza porque es el papá de nuestro referente deportivo. Sí, claro. Y se empezaron a oír las voces y escuché, ¿y por qué a mi esposo que iba con mis 2 hijos no le han cubierto y no le han hecho esa cobertura en la noticia? Y empezaron a escucharse voces y voces y voces. Luego llega uno a la conclusión, bueno, y continúan en medio del cese de hostilidades, continúan practicando esa conducta execrable de quitarle la libertad a una persona con fines extorsivos. Yo pienso en realidad que yo soy un convencido de la educación, más allá del desarrollo, más allá de la presencia del Estado. El Estado en estos territorios, se han dado cuenta cómo se ve. Siempre que se ve el Estado, se ve a un soldado con uniforme, armamento, o a la fiscalía, y las personas en el Catatumbo no confían en las autoridades, no las confían. ¿Por qué? Porque en el Catatumbo, como dice el maestro Borges, hay más territorio que Estado. O sea, esa frase no es mía, esa frase la acuñó Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, necesitamos presencia en el territorio. O sea, no llevar soldados, lleve infraestructura, lleve educación, lleve salud, pero sobre todo educación. El principio y el fin de todos nuestros males es la educación. La educación a nivel, o sea, la educación a nivel de las personas que ni siquiera se han integrado a los niveles educativos, desde la casa, desde el colegio, la educación en valores, y todos nos extrañamos y decimos, bueno, y todos coincidimos aquí en la mesa, a quien no le gusta la paz, todos bogamos por la paz, pero ¿y por qué no se ha logrado la paz, sobre todo en ese territorio? ¿Por qué en los jóvenes no? ¿Por qué en los jóvenes no hay paz? Sí. Porque uno no puede extrañar lo que nunca ha tenido. Ahí hay una gran apuesta, ¿no? Y hay un montón de jóvenes deseando la paz e incluso apostando en figuras distintas. ¿Qué piensa Sonar Radio? Por favor, Borges, usted siempre en tu corazón. Antes de continuar con eso, yo voy a decir otra cosa que 7 de la tarde con 40 minutos. Una polvorera, pero es que usted tocó el tema de la innovación y la paz. Claro. Y esto es un reto para el gobierno con su concepto de paz total. En el caso del secuestro del papá de Lucho Díaz, del futbolista, por una razón. Cuando comienza el proceso de paz, recordemos, ahorita cuando se comienza a configurar ese proceso de paz con el ELN, nos sorprendió cuando el ELN dijo, durante el proceso de paz nosotros no vamos a dejar de secuestrar. Y el gobierno aceptó eso dentro de las reglas. Fue una premisa, ¿no? Claro, lo normal que hubiera podido pasar en otro gobierno era que hubieran dicho, nos levantamos de la mesa y se congelan las negociaciones. Pues el gobierno no va a poder. La primera es de hostilidades, claro, para poder el gobierno no va a poder hacer eso ahorita. Al lado de no dejar de secuestrar, dijo, no vamos a hacer dejación de armas. Exacto. Fueron claros también. Claro. ¿Y eso no había pasado con los otros grupos? No, claro. Entonces es algo así como, a ver, señor gobierno, usted que se metió en este cuento, ¿cómo va a innovar para poder responder frente a esta situación ya concreta que se está dando? Porque no se puede mandar un mensaje equivocado. Sí. ¿Cuál es el mensaje equivocado? Si algo ha caracterizado al ELN es que pareciera que los frentes del ELN en todo el territorio nacional parecieran que todos gozaran de ciertos grados de autonomía y que estuvieran mucho más descentralizados de lo que fue las mismas FARC. Y eso hace que entonces los otros frentes no vayan a empezar a acudir a la práctica del secuestro, que lo único que genere es un debilitamiento en la opinión pública sobre el proceso de paz y sobre la consolidación de la paz. Por eso un poco preguntaba sobre la paz específicamente en el Catatumbo, porque puede que la paz en el Catatumbo no sea la misma paz del Cauca. Total. Si son los mismos actores. Entonces, un poco la pregunta ahí es... El entorno es muy diferente. Sí, totalmente. Los intereses son muy diferentes. Muy distintos. Mire los intereses. ¿Cuáles serían entonces? Los intereses del Catatumbo son puntuales. En el Cauca, en el Cauca hay más apertura, hay más movilidad.
Las fuerzas se pueden mover, las fuerzas de lado y lado se pueden mover casi que a su voluntad. En el Catatumbo no, está muy restringida la entrada y salida, inclusive en estos municipios, en estos 8 municipios PEDET. Sí. O sea, yo le preguntaba a mis estudiantes, que tuve estudiantes del Catatumbo, bueno, ¿y usted qué hace? Yo soy agricultor. Y dijo, uy, perfecto, es agricultor. ¿Y qué cultiva? Pues cultiva hoja de coca. Y eso es un medio, no sé si ya lo han tratado, es un medio de pago válido en el Catatumbo, o sea, que tienen hasta su propia moneda, y eso los diferencia de otras regiones del país, o sea, se paga en pasta de coca. Entonces eso también hay mucha diferencia. Hay más autonomía en el Catatumbo. Han logrado que les tengan, entre comillas, más respeto. La fuerza pública para ingresar en el Catatumbo lo piensa. ¿No se acuerdan que aquí estuvo ministro de Defensa, comandante del Ejército, aquí en la brigada, y decidieron que por motivos de seguridad no podían ir al Catatumbo? O sea, el ministro de Defensa y el comandante del Ejército. O sea, eso es un chiste. Bueno, pero ustedes se acuerdan también que hace muy poco salió el nuevo tratamiento de la lucha contra las drogas, las drogas y el delito por parte del gobierno nacional. ¿Qué creen ustedes un poco? Usted me hace acordar, profesor Perdomo, sobre este concepto cuando los campesinos en alguna ocasión en el Catatumbo estaban pidiéndole al gobierno nacional que que los cultivos ilícitos pudieran legalizarse para generar productos farmacéuticos, por ejemplo. Pues es que este tema de paz en Colombia es un tema absolutamente complejo. ¿Y complejo sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se nos va a cruzar con 2 políticas que son fundamentales. La política internacional de Colombia, que en cabeza de este gobierno del presidente Petro, han venido proponiendo un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, ¿no? Donde nos están diciendo, es que esto no se trata solamente de llegar y pasar un avión y fumigar y acabarle los cultivos, porque la realidad, ¿cuál es? Que se nos cruza con la política agrícola. Usted habla de legalización. Que se nos cruza con la política agrícola y con la política comercial del país. ¿Y cuál es? De que es que en Colombia, en buena parte del territorio nacional, es mucho más productivo para el campesino cultivar coca que cultivar plátano, yuca, papa y todo eso. Vea, yo les voy a contar rápidamente una experiencia que a mí me pasó en Ocaña, dictando clases en Ocaña. Acaban de matar en ese momento a Megateo. Y cuando yo llegué allá a tener clase con los estudiantes de Ocaña, había unos estudiantes de otros municipios del Catatumbo que estaban estudiando allí, y ellos me explicaron la situación y me decían, profesor, estamos tristes con la muerte de Megateo, porque Megateo llegó y nos cambió la lógica de cómo era que teníamos que producir. Y decía un estudiante, mi papá tiene una tierra, tiene una finca donde cultivaba cebolla, tomate y otros cultivos. Llegó en ese momento el problema de la niña, que fue doble en la época en que llegó Santos al poder y le tocó enfrentarse con el fenómeno de la niña. Dos periodos seguidos. Y dice, mi papá había sacado un crédito con el Banco Agrario, las cosechas se dañaron con el fenómeno de la niña. Y el Banco Agrario dijo, pues lo siento mucho, si no pagan los créditos, pues nos toca quitarle la tierra. Y dijo, y apareció Megateo, y Megateo nos enseñó cómo teníamos que cultivar la coca. Con eso pudimos pagar el crédito en el Banco Agrario. Con eso pudimos empezar a comer carne y pollo en la finca. Con eso, claro, dijo, y con eso mi papá me pudo comprar el carro con el que yo vengo todos los fines de semana a Ocaña a estudiar administración pública en la ESAP. Y con lo que estamos pagando acá, le están pagando a usted su sueldo. Entonces ahí es donde uno entra y dice, todo eso es una cadena productiva que nosotros no la tenemos en cuenta dentro de los estudios de la economía legal, ¿no? Pero que es real. Hace unos 8 días hablamos con la profesora Natalia Urbana un poco, que está haciendo ese tipo de investigación. Cómo desde la informalidad se está surtiendo una parte de la economía, y nosotros aquí que lo vivimos con gran fuerza, porque en nuestro departamento la informalidad está por encima del 50%, y ese encima del 50% constituye sostenimiento de muchas familias en la región. Pero para que ustedes enlacen este tema con algo que es bien importante, aunque nos falta muy poco, unos 10 minutos para terminar nuestro programa,
se nos ha pasado muy rápido, porque el tema es bastante interesante y es qué piensan, y comienzo con el profesor Perdomo, que ya está listo para disparar su voz, ¿qué piensan de la Universidad del Catatumbo? Bueno, es un proyecto loable. Ahora, ¿cómo se materializa? Si nosotros no hemos podido llegar al Catatumbo, nosotros que llegamos a todos los municipios, la ESAP llega a todos los municipios. Se supone que la universidad va a estar en el Tarra. Sí, exacto. Entonces, materializarlo es complejo. Recuerden que ya llevamos 16 meses de este gobierno. Ya era para que estuvieran sentando las bases, poniendo la placa, bueno, en fin, para que este presidente pudiera inaugurarlo y echar a andar ese proyecto. Pero, o sea, no se ha materializado, ni siquiera hay un proyecto en planos de la Universidad del Catatumbo, y aquí se hicieron visitas al Catatumbo donde fueron todas las instituciones, la ESA fue una de ellas, sí, claro, por supuesto, Yailote, pero la sensación que yo tengo es que la región del Catatumbo produce riqueza, y de esa riqueza que produce viven la mayoría de los norte santandereanos. O sea, sin lugar a dudas, ¿de dónde proviene? Ya sabemos qué actividad proviene. Ahora, ¿el gobierno va a implementar políticas de sustitución de cultivos? Eso no ha funcionado. Eso no ha funcionado. ¿Cómo lo que usted dice ahora, el ejemplo que da el profesor, cómo se le convence a un raspachín que gane a más de 2 salarios mínimos, que vuelva a sembrar yuca para que se gane 100.000 pesos o para que no le recojan la carga y se pudra? Y se pudre en la carretera. O sea, es que, vuelvo a repetir, la intervención del Catatumbo debe ser integral, desde la educación, desde las instituciones, desde el SENA, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, hay que hacer una toma del Catatumbo, no ir a llegar y hacer una intervención y decir, bueno, movilicemos a la fuerza de despliegue rápido y otras 3 brigadas para barrer. Esa no es la solución, porque por cada persona que den de baja en el Catatumbo, pues surgen 3, 4 personas que tienen las mismas necesidades o más necesidades. Sí, más necesidades. Profesor Matajira, ¿qué papel debe jugar entonces? Cambio la pregunta porque ya sabemos que sí es pertinente, que es loable, que es noble. ¿Qué papel debe jugar esa universidad en el Catatumbo? ¿Qué papel debe jugar esa universidad en Norte de Santander y en Santander? Bueno, muy bien, pues el papel que debe jugar es un referente, digamos, desde el punto de vista académico, desde luego, ¿no? O sea, no puede desvirtuarse, ¿no? Hay una frase muy común. A Sonar Radio. Hay una frase muy común que uno oye, que es que la educación es lo que más posibilita el ascenso social, que sin educación 7 de la tarde con 50 minutos. Entonces, ¿es un cliché o es...? No, pues una realidad. Y es una realidad. Es un cliché, pero una realidad. Entonces aquí, volviendo con el concepto que usted maneja de innovación, la Universidad de Catatumbo tiene que innovar, tiene muy innovadora en la manera en que, digamos, va a adelantar su proceso de enseñanza-aprendizaje. No, la oferta académica tiene que ser muy diferente a la nuestra. La oferta académica que haga para la región, ¿sí? Y también el otro día yo hablaba con algunos estudiantes, me decían, mire, es que ya están empezando, el ministerio está mirando, hay una mesa de trabajo sobre ese tema, porque es que para nadie es un secreto también que los estudiantes que llegarían a la universidad son nuestros estudiantes de bachillerato los que tienen un promedio más bajo dentro de toda la región, ¿cierto? Entonces llegar y cómo se van a hacer procesos de nivelación, digámoslo así, para que en los diferentes programas pues no se empiecen rezagados, ¿cierto? Entonces, ¿y qué programas? Sí, lo que dice el profesor, ¿cuál es lo verdad? ¿Y qué programas es necesario comenzar a ofertar y que empiecen a tener también impacto territorial? ¿Sí? ¿Qué necesidades tiene la región? ¿A quién voy a formar de acuerdo a las necesidades? Ahí no se trata de montar una universidad o un edificio por montarlo, ¿sí? No, sino de garantizar toda una sostenibilidad a largo plazo para esta gente y para el territorio. Yo pienso que la innovación pública tiene un reto enorme, claro, enorme ahí, y es un eje transversal. No se puede ver como, a mí a veces me preocupa que la innovación pública se vea como la estrategia, ¿no? Que todo el mundo habla de ella, pero que en realidad nadie la aplica. Y que se vuelva un cliché y que no sirva para desarrollar cosas. Entonces, la apuesta fundamental de la escuela en este término es que la innovación sea una innovación que se pueda aplicar, que se pueda desarrollar. Y que sea incremental, que vaya ahí creciendo, hasta que llegue a los niveles de, por lo menos, nivelar las cargas del desarrollo a nivel municipal y, ¿por qué no?, a nivel nacional.
Entonces ya tenemos referentes, Medellín lo ha hecho, lo ha podido hacer, ahora Bogotá está con el tema de las manzanas del cuidado, es un espectáculo. Mire, Gerson, Sí. para no esperarnos ahí un poco en la cosa, hace un tiempo aquí en la escuela se hizo un estudio de los 100 municipios más atrasados en 100 cuestión, municipios más atrasados en en cuestión Colombia. fiscal, en cuestión de los diferentes, digamos, entidades que manejan esos indicadores, sí, de gestión. Acaba de salir el índice de capacidades de innovación pública. Entonces ¿Ah, sí? dentro Sí. de esos 100 municipios, me acuerdo que yo fui citado allá a Bogotá con la directora territorial de ese momento, sí, y colocamos algunos municipios y estaban ahí los de Catatumbo, que después fueron los municipios PDEP. Entonces, estos municipios PDEP, digamos, o los municipios, son los que tienen el déficit más bajo, digamos, bachilleres manejando planeación, bachilleres manejando hacienda. Hay PDET por esa desigualdad y también hay PDET por paz. Entonces en ese sentido, Coinciden. las capacidades que tiene que brindar la universidad y lo que estamos haciendo nosotros, Sí. me parece muy importante decir, hay profesionales, digamos, manejando las diferentes dependencias de las alcaldías, y eso es muy importante. Nuestros estudiantes están ahí, Ok. y hay muchos estudiantes que estaban participando en esto, por eso para concejales y cosas del estilo, y algunos están ahí. Aprovecho para decir que el alcalde de Convención está recién egresado hoy, el alcalde de Acarí, Robeiro, ya fue personero. Es decir, fuerte abrazo. son personas egresadas que van a empezar, digamos, a estrenarse y a estrenar la administración pública, digamos, en lo concreto, en lo real, ¿sí? Esta nueva casa de estudio Sí. que está diseñada para el Catatumbo debe garantizar que los profesionales que gradúen se queden en el Catatumbo. Sí, correcto, claro, ajá. fundamental. ¿Qué papel juegan entonces, para cerrar aquí, y ya voy a ir con una frase final de cada uno de ustedes para la paz desde su corazón? ¿Qué papel debe jugar la ESAP en la articulación de esto, profesor Borges? Muy rápidamente. La ESAP definitivamente tiene que ser un centro Gracias a todos los 438 conectados hoy en nuestra emisora a Sonap Radio. Muchas gracias. Bien. Ok, muchas ¿Qué papel gracias a juega? todos. Bueno, la ESAP definitivamente, creo yo, es el principal aliado institucional que tiene el Estado colombiano para poder llevar a cabo la consolidación de los diferentes procesos de paz y de desarrollo regional, que requiere de muchas reformas, que requiere de una reorganización del Estado mismo. Y eso lo podemos hacer desde la ESAP gracias a la cobertura que está teniendo en estos diferentes territorios. Rápidamente, profesor, en un minuto para ir cerrando nuestro programa, desafíos y oportunidades de la paz en el Catatumbo. Un desafío y una oportunidad para la paz en el Catatumbo. Profesor Perdomo. Bueno, un desafío es para todos los habitantes del Catatumbo, que entiendan que la paz es el camino. Ese es el desafío más grande. Llevarle a la comunidad el convencimiento de que sin paz no hay absolutamente nada. O sea, sin paz se prolonga de manera inútil el conflicto. Entonces estaremos condenados a seguir matándonos por muchísimo tiempo. Entonces, convencimiento de que la paz deben interiorizarla, vuelvo a repetir, desde la formación, desde los bebés, desde la formación primaria, secundaria, en los jardines, insuflarle la paz a la niñez y a la juventud. Un desafío y una oportunidad para la paz en el Catatumbo, profesor Matajira. Una oportunidad, digamos, como escuela, tenemos la oportunidad maravillosa de incursionar mucho más, ¿sí? De incursionar mucho más, digamos, con nuestro pensum, con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, para hacer esas pequeñas transformaciones en las administraciones municipales, ¿sí? Que sean mucho más fuertes, mucho más. Ese es como ese es como el reto. Yo creo que ese es el desafío también, es decir, que los municipios sean menos vulnerables, digamos, a esos procesos de corrupción, porque hay unos estudiantes, digamos, y hay unos alcaldes, digámoslo así, que se han formado para ello y van a colocar los diferentes blindajes, digamos, para que los grupos armados no pellizquen los presupuestos. Un desafío y una oportunidad para el Catatumbo en La Paz. Un desafío, que escuchemos a la gente del Catatumbo,
Creo que ellos tienen mucho que contarnos. Sí. Creo que no podemos llegar con la misma fórmula de siempre de decir esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo que tenemos que... Es un error. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar a los habitantes del territorio, y es una tarea que nos corresponde a nosotros como universidad y le corresponde al gobierno y a todas las instituciones del Estado. Y un desafío, ¿cuál es? Entender que el Catatumbo tiene todo para poder crear una sociedad mucho más equitativa, una sociedad que puede vivir en armonía y que seguramente va a seguir siendo la fuente de riqueza para este departamento como lo ha venido haciendo desde los años 40. Gracias a todos los conectados, gracias a todos por estar siempre en sintonía con nuestro programa, gracias a el profesor Jorge Bautista, gracias a